Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta serie de introducción a los libros de la Biblia. En esta ocasión consideraremos el segundo libro de Crónicas. Este libro se llama en hebreo Divrei Hayamim Beit, que traduce palabras de los días B o segunda parte. En griego se llama Paralipomenon Vita, cosas omitidas segunda parte. Su título en español recoge el significado del nombre en hebreo, pues la palabra crónica significa narración histórica en que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La designación Beit en hebreo y Vita en griego indica que esta es la segunda parte de la obra, es decir, este libro es la continuación de Primera de Crónicas. Como ya sabemos, este libro único fue dividido en dos partes por causa de su extensión y el tamaño de los rollos en la antigüedad. Con respecto a quién escribió y cuándo fue escrito este libro, invitamos a que vean el video de introducción a la obra del cronista. Así que pasemos a considerar por qué fue escrito este libro. En la perspectiva general de la obra del cronista, este libro cumple el propósito particular de mostrar el deterioro progresivo y el derrumbe final del pueblo de Dios. Este fracaso es más contundente frente a la gloria inigualable del reino de David que fue presentada en Primera de Crónicas. Aquí se aplica la sentencia de nuestro Salvador, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. La nación de Israel alcanzó su máximo esplendor bajo la figura del humilde pastor, el hijo menor de Isaí, David, pero obtuvo su peor fracaso bajo la figura arrogante de los descendientes de David, los reyes de Judá. Así que la historia de Segunda de Crónicas tiene ese sabor amargo y trágico. Sin embargo, no deja de ser interesante la manera como este libro termina. Observemos, Segunda de Crónicas capítulo 36, versículos 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. El sabor amargo de todo el libro es, por decirlo de alguna manera, atenuado a través de la esperanza de la restauración al mencionar el decreto de Ciro, rey de Persia. Es decir, la perspectiva de Esdras, el escritor de esta obra, recordemos, no es absolutamente negativa, como por ejemplo sí lo era la perspectiva de la historia contada en los libros de Reyes. Por el contrario, cuenta los pecados de Judá con la expectativa de despertar en los repatriados un celo por la restauración de la gloria pasada de su nación. Como dijimos en la introducción de Primera de Crónicas, la mención de los pecados es un recurso pedagógico para el autor. Precisamente este es el sentir de Esdras en la oración de confesión que encontramos en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre. Leemos allí los versículos 13 al 15. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, nuestro Dios, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí, delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Lo mismo encontramos en Nehemías con relación a la predicación de Esdras. Nehemías capítulo 9, versículos 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte de día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios.
Es más, si observamos la forma como comienza el libro de Segunda de Crónicas, esta impresión es reforzada. Los 9 primeros capítulos son dedicados a la historia de Judá bajo el reinado de Salomón, que es presentado como la continuación y la consumación de la gloria obtenida bajo David. Es importante notar, como señalamos en la introducción a Primera de Crónicas, que el autor no narra los pecados de Salomón que sí aparecen en Primera de Reyes, capítulo 11. Nada sabe el cronista de estos pecados y solo presenta la gloria, la fama, la riqueza y la grandeza de Salomón. Pueden observar eso detalladamente en el bosquejo del libro que proveemos en el documento que aparece en la descripción de este video. También notamos que Esdras cuenta la historia de los reyes de Judá con una perspectiva diferente a como lo hace el autor de Reyes. Nos referimos a que si bien no esconde los pecados de los reyes, casi siempre añade algún detalle positivo que modera la visión negativa de la historia. Ya mencionamos el caso del arrepentimiento de Manasés, narrado en 2 de Crónicas capítulo 33 versículos 10 al 17, a lo cual podemos añadir la visión positiva que se da de Roboán en capítulo 11 versículos 1 al 23, de Asa en los capítulos 14 y 15 y de Josafat en 2 de Crónicas capítulos 19 y 20, entre otros. Quizá el texto que resume esta visión particular del cronista con respecto a este asunto es 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo 7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces podemos afirmar que el propósito de 2 de Crónicas es animar a los repatriados en la tarea de la reconstrucción de la nación, teniendo como trasfondo la denuncia de los pecados de sus antiguos reyes y sobre todo la fidelidad pactual de Dios. En quinto lugar, pasemos a considerar el tema general del libro y sus temas secundarios. El tema central del libro ya debe ser evidente por lo dicho hasta ahora. El autor nos habla del rápido descenso de la nación desde la gloria davídica que continuó con Salomón hasta la final destrucción de la nación por mano de los babilonios. Entramado con este tema central también están otros mencionados anteriormente. Primero, la fidelidad divina al pacto concertado con David, de acuerdo a la referencia que leímos anteriormente. Segundo, la preservación de la simiente santa a pesar de los pecados reiterados de los reyes davídicos. Tercero, la continuidad de la dinastía davídica por medio de Salomón. Cuarto, el anuncio de la restauración. Quinto, las constantes liberaciones milagrosas de parte de Jehová. Sexto, la construcción del templo como punto más alto de la organización nacional de Israel. Séptimo, Jerusalén como la ciudad que Dios escogió para hacer habitar allí su nombre. Y en último lugar, la necesidad de la obediencia de la ley de Moisés para permanecer en la tierra prometida. Uno de los textos principales de 2 de Crónicas que recoge varios de estos temas se encuentra en la protesta de Abías, rey de Judá y nieto de Salomón, contra Jeroboam, rey de Israel y fundador del reino del norte. Sus palabras son las siguientes. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos, bajo pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses.
¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras? Para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático. Y ponen los panes sobre la mesa limpia, el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículos 3 al 12. La vindicación de la simiente davídica, la fidelidad pactual de Dios y la continuidad de la dinastía davídica por medio de Salomón aparecen también en el capítulo 1 del libro. Observemos el versículo con el que comienza Segunda de Crónicas. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y estos otros versículos a lo largo del mismo capítulo, versículos 7 al 9. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Este tipo de ideas aparecen repetidas veces al interior del libro. Leamos algunos otros textos. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 10. Y Jehová ha cumplido su palabra que ha dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Capítulo 16, versículos 16 y 17. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Capítulo 6, versículo 42. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Capítulo 9, versículo 8. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Capítulo 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Capítulo 21, versículo 7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 3. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Por otro lado, la construcción del templo en Jerusalén por parte de Salomón señaló el punto máximo de la teocracia en Israel. Ya dijimos que el cronista dedica 6 capítulos a este tema, es decir, desde capítulo 2 hasta el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, dejando así en claro su importancia en el desarrollo de la historia. Las declaraciones de Salomón en la dedicación de la casa de Jehová son muy dicientes. Segunda de Crónicas capítulo 6 versículos 1 al 11. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie.
Y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido eso en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. En la época posterior a Salomón, constantemente se va a enfatizar dicha centralidad de Jerusalén y el templo, llegando a la declaración maravillosa del decreto de Ciro al final del libro. A continuación, recopilamos los textos que recogen esta idea. Segunda de Crónicas 11, 13 al 17. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam hijo de Salomón por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Segunda de Crónicas capítulo 12 versículo 13. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre, y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá amonita. Segunda de Crónicas capítulo 33 versículos 7 al 8. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. El punto álgido de esta historia sucedió cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, derribó los muros de Jerusalén y quemó el templo. Por lo cual, dice el texto, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y destruyeron todos sus objetos deseables. Segunda de Crónicas 36, versículos 17 al 19. Además, tenemos las palabras con las que termina el libro: el decreto de Ciro para reconstruir Jerusalén y edificar el templo, que ya leímos anteriormente. Para los repatriados, es decir, para las personas que están leyendo por primera vez esta obra escrita por Esdras, tal decreto ya era cosa del pasado. Ya estaban en la época posterior al decreto, reconstruyendo el templo y Jerusalén. Pero a la luz de las muchas liberaciones milagrosas que el autor de Crónicas narra a lo largo de su obra, su fe, la fe de estos repatriados, tomaba valor para enfrentar los nuevos desafíos. Es decir, viendo la manera como Dios constantemente obró a favor de su pueblo, y a la luz del gran decreto del rey Ciro, entonces los judíos cada vez recobraban ánimo para continuar en esa tarea divinamente
encomendada. Leamos algunas de estas grandes liberaciones divinas mencionadas al interior de Segunda de Crónicas. Capítulo 12, versículos 6 al 8. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículos 14 al 18. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Capítulo 14, versículos 11 y 12. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos 10 y 11. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Capítulo 18, versículos 31 y 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarlo. Segunda de Crónicas 20, 29 y 30. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Segunda de Crónicas 26, 6 al 8. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Segunda de Crónicas capítulo 32 versículos 20 al 23. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos. Y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fui muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Cada liberación que acabamos de leer fue resultado de la fidelidad pactual de Dios. Y el punto culminante, como dijimos anteriormente, es el decreto de Ciro, algo que ya están vivenciando los repatriados, aunque con gran oposición. Así que este mensaje era muy pertinente para ellos. Otro elemento que nos recuerda este tema es que el autor señala que los momentos de retorno a Jehová durante este periodo siempre fueron marcados por la restauración del templo y su adoración. Por el contrario, los momentos de mayor oscuridad significaron el abandono del templo y la práctica de la idolatría pagana. Escuchemos, capítulo 15, versículo 8.
Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Capítulo 23, versículo 18. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Capítulo 24, versículo 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Capítulo 24, versículos 17 al 19. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no los escucharon. Capítulo 29, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Capítulo 33, versículos 7 y 8. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Capítulo 34, versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad, a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. En último lugar, notamos que el autor dedica un buen espacio a la importancia de la obediencia a la ley de Dios como requisito para permanecer en la tierra prometida, retomando así uno de los temas centrales del Deuteronomio. Notemos los siguientes textos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 17 al 22. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Capítulo 8, versículos 12 y 13. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 14, versículos 2 y 4. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Capítulo 23, versículo 18. Luego ordenó Joiada los oficios de la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. También pueden leer capítulo 24, versículos 8 al 9, capítulo 25, versículo 4 y capítulo 31, versículos 20 al 21. En sexto lugar, consideremos las principales doctrinas que enseña este libro.
A la luz de lo anterior, podemos señalar las siguientes doctrinas claramente expuestas en Segunda de Crónicas. En primer lugar, la providencia divina como el cuidado permanente de Dios sobre su pueblo basado en su fidelidad pactual. Si bien la providencia divina se extiende a toda la creación, hay un particular especial que se refiere al pueblo de Dios. Es, por tanto, una providencia especial y específica. Como en el caso de la gracia general, que afirma un cuidado general de Dios sobre toda su creación y cada una de sus criaturas, pero también la gracia especial que enseña un amor particular de Dios por su iglesia y cada uno de sus elegidos, la Biblia enseña que Dios cuida de su creación, pero especialmente del pueblo de su pacto. En este sentido, las palabras de Jesucristo para su iglesia son muy alentadoras. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia puede tener esta certeza que a lo largo de los siglos, a pesar de los grandes embates de sus enemigos, Cristo la va a proteger y la va a mantener en pie. Un segundo tema que sale a luz es el del templo y la habitación de Dios en medio de su pueblo, y que nos lleva a meditar en la presencia especial de Dios, doctrina que ya hemos encontrado en otros libros de la Biblia, como por ejemplo Éxodo. El asunto particular aquí en Segunda de Crónicas aparece relacionado a la monarquía y a la permanencia en Canaán. En otras palabras, Israel, habitando en la tierra prometida, con una adoración organizada en el templo bajo la monarquía davídica, disfrutó de la maravillosa presencia especial de Dios, que bendice y protege a su pueblo como su especial tesoro. En tercer lugar, la doctrina más relevante en este libro tiene que ver con la condición para la permanencia en la tierra y bajo la bendición divina. Es decir, una obediencia completa, perfecta de la ley de Moisés. La obediencia absoluta, nada más que esto, era la condición para continuar en tal situación. La historia del libro de Segunda de Crónicas revela el rotundo fracaso de Israel que finalmente los llevó al destierro. El problema, por supuesto, no estaba en la ley, sino en Israel. Al respecto, el apóstol Pablo dice: de manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7, 12 al 14. Y una doctrina más que podemos enumerar a la luz de Segunda de Crónicas es la de la total incapacidad humana, la corrupción de su naturaleza y por lo tanto la imposibilidad de que el hombre obtenga la bendición divina permaneciendo en la obediencia a la ley por medio de sus pobres esfuerzos. Eso es imposible para el hombre natural. No es posible cumplir perfectamente la ley de Dios. De nuevo citemos a Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Esto nos lleva, en último lugar, a considerar la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro de Segunda de Crónicas en toda la revelación bíblica. El fracaso de Israel no fue el fracaso de Dios. Es decir, la historia de Israel tenía un propósito en el gran plan redentor divino. Ciertamente señala hacia la gran meta de Dios: un pueblo redimido por gracia, disfrutando de su bendición permanente. Pero también muestra cuál no era el camino divinamente establecido desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el esfuerzo humano. Ese no era el camino, y la historia de Israel muestra que así no lo quería enseñar Dios. Si nos vemos reflejados en la historia de Israel
y debemos hacerlo, según lo que Pablo nos dice en Romanos 15:4, entonces veremos allí nuestro propio fracaso por alcanzar el favor divino a través de las obras, por medio del cumplimiento de la ley. La ley, como dijimos antes, fue dada por Dios para mostrar evidentemente nuestro pecado y nuestra incapacidad. La ley no es el camino divinamente establecido para alcanzar la bendición. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese camino? De nuevo, la respuesta viene por boca del apóstol Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. He ahí el camino divinamente establecido para la salvación del hombre. Encontrarán el bosquejo general y el bosquejo detallado de este libro en el documento que aparece relacionado en la descripción de este video. Muchas gracias.